Le dije a mi esposo que iba a salir con mis amigas y el muy celoso me dijo, yo te llevo. Ahora no sé qué hacer, mi amante me está esperando en el motel. Estoy sentada en el asiento del copiloto, con el cinturón puesto como si fuera un adorno, mientras mi celular vibra sin parar y la pantalla ilumina mi desesperación. Mi esposo conduce despacio, como si estuviera paseando por una alfombra roja, y yo siento que cada semáforo es una humillación pública aunque nadie sepa nada. Si esto termina mal, no va a ser por infidelidad, va a ser por falta de criterio estético, y tengo que explicar cómo llegué a este punto. Julián, mi esposo, siempre entendió que una pareja no se construye solo con cariño sino con imagen, presencia y narrativa, porque eso es lo que la gente consume incluso cuando dice que no le importa. Nos conocimos en la inauguración de una galería de arte, de esas donde el vino es malo pero el vaso se ve caro en fotos, y él apareció como un hombre que sabía sostener un mundo sin despeinarse. Desde el primer día fue impecable con los detalles, no por romántico empalagoso, sino porque le encantaba la idea de que todo se viera pulido. Yo lo miré y pensé que por fin tenía al lado a alguien que entendía que una vida bonita también es un proyecto. Y sí, suena calculador, pero la gente aplaude la disciplina cuando se trata de gimnasio y se escandaliza cuando se trata de relaciones. La dinámica entre nosotros se armó sola, como si alguien hubiera diseñado el guión antes de que yo llegara. Julián se volvió mi soporte logístico, el hombre que se aseguraba de que yo nunca llegara despeinada, tarde o en un taxi con asientos manchados. Siempre había un auto de gama alta, aire acondicionado perfecto, música discreta y el tipo de silencio que hace que una foto parezca más elegante. Él disfrutaba esa parte, yo lo notaba, porque cada vez que alguien nos veía juntos su postura cambiaba como si lo estuvieran fotografiando. A mí me convenía, porque mi presencia pública no admite descuidos, y tener un hombre que lo entiende sin que yo lo explique es un lujo. Además, cuando él habla de cuidarme, suena heroico, y la gente compra héroes fácil. En redes éramos la definición de power couple, una pareja que inspira, aunque nadie sepa exactamente a qué. La gente cree que la vida es real porque la vio en stories, y yo no pienso desperdiciar ese fenómeno social. Julián se tomaba en serio su rol, me sostenía el bolso cuando hacía tomas, manejaba el ángulo de mi cara con una paciencia casi profesional y hasta me avisaba cuando mi brillo labial se veía raro bajo ciertas luces. Él no se daba cuenta, pero eso también era control, solo que envuelto en cortesía. Yo lo toleraba porque el resultado era impecable y porque, si soy honesta, me gustaba esa sensación de equipo. Y aún así, con el tiempo, lo impecable se volvió predecible y la predictibilidad es un veneno para la atención. Lo que casi nadie entiende de crear contenido es que tu vida se te puede volver una vitrina, y si la vitrina no cambia, la gente pasa de largo. Yo no puedo permitir que mi historia se convierta en una repetición de branches, galerías y viajes con el mismo filtro cálido. Julián estaba feliz con esa rutina, y eso era parte del problema, porque él veía estabilidad donde yo veía estancamiento creativo. Empezó a hablar demasiado de tranquilidad y futuro, como si el futuro fuera una carpeta con documentos ordenados y no una línea editorial viva. Me encantaba que fuera responsable, pero también me irritaba que creyera que con eso bastaba. Yo necesitaba chispa, textura, un giro que no se sintiera manufacturado aunque claramente lo fuera. Rodrigo entró en mi panorama sin esfuerzo, porque no es difícil que un fotógrafo urbano se cruce en tu camino cuando tu trabajo es existir frente a una cámara. Él tenía esa vibra rebelde que queda perfecta en un carrusel, la chaqueta gastada, las manos manchadas de tinta, el tipo de mirada que hace que la audiencia comente cosas ridículas sobre energía. A diferencia de Julián, Rodrigo no quería que todo estuviera ordenado, quería que todo pareciera espontáneo aunque fuera calculado a otro nivel. Y ese contraste me pareció oro para mi feed, porque el público ama las dualidades. Lo que yo estaba haciendo no era engañar, era expandir el concepto, darle capas a mi narrativa personal. Además, Rodrigo no me pedía explicaciones, solo pedía tiempo y eso se administra. Al principio todo se sintió como un complemento, una especie de accesorio emocional para mi estética. Rodrigo me mandaba referencias visuales, me hablaba de locaciones, de luces, de cómo una escena puede parecer intensa con el encuadre correcto. Yo me escuchaba a mí misma y sentía que estaba recuperando esa versión mía que no se conforma con lo correcto. Julián, en cambio, estaba cada vez más instalado en el rol de esposo perfecto que facilita todo, como si mi única necesidad fuera llegar cómoda a destino. Y el problema de que te faciliten todo es que, cuando quieres moverte sola, se vuelve sospechoso. Él empezó a preguntar demasiado por horarios, por con quién iba, por si necesitaba que me recogiera, siempre con ese tono amable que no te deja reclamar sin parecer ingrata. La tensión creció de forma sutil, como una grieta en una pared blanca que primero intentas ignorar para no arruinar la decoración. Yo empecé a sentir que Julián confundía apoyo con supervisión, y que se atribuía el derecho de estar presente en todo porque me cuida. Si yo decía que quería ir a un sitio, él se ofrecía a llevarme antes de que terminara la frase,
y la gente lo aplaudiría porque parece caballeroso. Pero a mí me sofocaba que su caballerosidad viniera con la expectativa de acceso total, como si mi vida fuera un proyecto común y no una marca que yo administro. Empecé a elegir palabras con cuidado, a borrar notificaciones rápido, a poner el celular boca abajo, como si yo fuera la que estuviera haciendo algo raro por defender mi independencia. Y, sinceramente, eso me indignaba, porque yo no nací para pedir permiso. Hoy era un día simple en teoría, un brunch temático con mis amigas, cámaras, risas, platos bonitos y contenido fácil. Yo ya tenía el plan armado, el outfit pensado, el concepto definido, y Rodrigo tenía reservado un motel porque lo nuestro también necesitaba su propio set, su propia iluminación, su propia escena. No era un motel cualquiera, era de esos que saben que la discreción también es parte del servicio, y a mí me pareció hasta elegante en su categoría. La idea era resolverlo rápido y volver a mi vida normal sin que nadie notara una arruga. La audiencia vería waffles, flores y sonrisas, y yo sabría que mi día tuvo un subplot interesante. Eso, para mí, es eficiencia. Le dije a Julián que iba a salir con mis amigas, con esa naturalidad entrenada de quien entiende que el tono manda más que las palabras. Él sonrió, dijo que le encantaba que yo estuviera activa y creativa, y por un segundo pensé que todo estaba bajo control. Pero entonces soltó que él me llevaba, como si fuera lo más obvio del mundo, y lo dijo con ese entusiasmo de quien cree que está siendo considerado. Yo intenté rechazarlo suave, dije que no quería que se molestara, que yo podía, que no había necesidad. Él insistió con la excusa del tráfico, con el discurso de que no quería que yo me estresara, y me miró como si yo fuera una niña que se pierde. En ese instante sentí que mi plan entero dependía de un volante que no estaba en mis manos. Lo peor es que Julián no es torpe, es eficiente, y la eficiencia es difícil de combatir sin verte sospechosa. Se levantó, tomó las llaves, abrió la puerta del auto y me dejó sin espacio para dramatizar porque lo suyo parecía un gesto lindo. Yo no podía montar escena en casa, no podía cambiar de humor bruscamente, no podía decir que prefería ir sola sin que sonara como un rechazo personal. Y yo no rechazo a mi esposo en público, porque una pareja con grietas se nota incluso antes de que hable. Así que sonreí, acepté y me subí, como si no estuviera sacrificando mi tarde entera. En el espejo vi mi cara, esa cara que el público interpreta como seguridad, y tuve ganas de romper algo. Rodrigo empezó a escribirme apenas vio que yo no llegaba según lo acordado, y su impaciencia me parecía casi insultante considerando el contexto. Él no entiende lo que es sostener una imagen con alguien que cree que es parte del equipo. Me mandó mensajes cortos, exigentes, como si yo le debiera puntualidad absoluta por el simple hecho de que él estaba esperando. Yo miraba la pantalla y sentía rabia, no por el riesgo, sino por el mal gusto de presionarme en un momento así. Julián conducía tranquilo, hablándome de rutas y de música, y eso me irritaba más porque su calma parecía una estrategia. Yo estaba atrapada entre un hombre que se cree caballero y otro que se cree protagonista. En el camino, Julián empezó a preguntarme detalles de mi contenido, como si mi vida fuera un behind the scenes permanente. Quería saber qué tipo de filtro iba a usar, qué estética iba a mantener, si hoy iba a ser un tono más cálido o más editorial. A cualquiera le parecería apoyo, pero yo lo sentí como una invasión, porque un asistente pregunta, un esposo confía. Yo respondía con monosílabos maquillados, intentando que mi voz no se quebrara en fastidio. Mi mente buscaba salidas, pedir que pare en un lugar, inventar una necesidad, cambiar el destino, cualquier micromovimiento que me devolviera control. Pero cada opción tenía un costo en credibilidad, y mi credibilidad es mi moneda. Me indigna profundamente que él use su supuesta caballerosidad para vigilarme como si yo necesitara un guardaespaldas emocional. Un hombre que realmente respeta mi carrera me dejaría respirar sin querer estar en cada escena, porque el proceso creativo no admite sombras pegadas. Julián no lo entiende, o lo entiende y le gusta que yo dependa de él, y eso lo hace peor. Yo miraba por la ventana el reflejo del auto, impecable, brillante, perfecto para foto, y pensaba que ese lujo era una jaula. Rodrigo seguía enviando mensajes y yo no podía responder como quería porque Julián veía mi pantalla de reojo a veces, como quien, sin querer, supervisa. Y ahí estaba yo, la mujer que supuestamente dirige su vida, reducida a calcular ángulos para mentir. El auto avanzaba y mi paciencia se desgastaba en capas, como maquillaje mal sellado en clima húmedo. Julián sonreía, me decía que estaba feliz de acompañarme, que le encantaba verme en mi elemento, como si mi elemento fuera que me transporten. Yo asentía, y cada asentimiento era una pequeña concesión que me obligaba a actuar más tarde con más fuerza. Porque si alguien te quita espacio con una sonrisa, luego no puedes recuperarlo con delicadeza. El problema de ser la que sostiene la estética es que no te puedes permitir explotar, todo tiene que ser elegante, incluso el caos. Y yo ya tenía el caos encima, solo que todavía no se veía.
Llegamos al área del brunch, y yo sentí el golpe de la realidad cuando vi a través del vidrio a mis amigas acomodándose para grabar, felices, ajenas a mi crisis logística. Julián estaba orgulloso, como si hubiera cumplido una misión, y yo me quedé con esa sonrisa que se usa para fotos, no para la vida real. Rodrigo siguió insistiendo desde el motel, y el sonido de cada notificación me quemaba en la mano. Julián volvió a preguntarme por el filtro como si fuera la pregunta más importante del mundo, y yo entendí que estaba atrapada, no por el carro, sino por la narrativa que él cree que estamos construyendo juntos. Si esto se rompe hoy, no va a ser por falta de amor, va a ser porque él confundió apoyarme con apropiarse de mi itinerario. Comentarios de la historia principal. Usuario anónimo 1 dice: eres literalmente un catálogo humano, todo lo mides por estética y encima quieres que tu esposo te aplauda mientras lo usas de chofer. No estás atrapada, estás cosechando tu propio circo. Respuesta de la OP: qué fácil es hablar cuando tu vida no inspira a nadie y tu mayor logro es opinar desde una cuenta sin foto. Si yo cuido mi imagen es porque tengo algo que proteger, no como ustedes que viven en modo borrador. Julián se ofreció, yo no le puse una pistola, así que no me vengan con moralina barata disfrazada de psicología. Usuario anónimo 2 dice: tu problema no es el tráfico ni el filtro, es que estás engañando a tu esposo y ahora te molesta que él exista cerca. Rodrigo no te quiere, solo te está apurando para usar tu cuerpo y tú encima te crees protagonista de una serie. Respuesta de la OP: me encanta cómo convierten cualquier situación en una película de Disney donde el hombre bueno es un santo y la mujer es una bruja. Ustedes no entienden lo que es mantener una vida coherente cuando la gente está literalmente esperando contenido, y eso también es trabajo. Y sobre Rodrigo, te informo que hay personas que viven sin tu necesidad de etiquetar todo como amor o tragedia. Actualización 1. Ha pasado una hora desde la última actualización y sigo sintiendo que la ciudad entera me está mirando aunque esté escondida detrás de un vidrio polarizado y un asiento de cuero. Logré bajarme del auto con una sonrisa impecable, porque una entrada elegante siempre importa, incluso cuando estás en modo pánico. Julián me dejó en la puerta del restaurante como si fuera un evento de alfombra roja, y por un segundo pensé que la pesadilla terminaba ahí. Pero entonces vi por el reflejo del ventanal que no avanzaba, que no se iba, que simplemente estacionaba justo enfrente con esa calma posesiva de quien cree que está resolviendo. En ese instante entendí que no me había llevado, me había instalado bajo vigilancia con envoltorio de caballerosidad. Entré al brunch como si nada, saludé a mis amigas, me acomodé la chaqueta y me forcé a hablar de cosas livianas mientras mi estómago se sentía como un nudo. Ellas estaban emocionadas por grabar, porque el tema era lindo, porque todo era fotogénico, y yo no iba a contaminar su energía con mi crisis privada. Me senté en la mesa, puse el celular boca abajo y pedí algo que se viera bonito aunque no tuviera hambre. Cada vez que mi pantalla vibraba, yo sentía que se me marcaba el estrés en la cara como una sombra debajo de los ojos. Miraba hacia afuera y ahí estaba Julián, quieto, esperando, como si mi autonomía fuera un trámite que se completa cuando él decide recogerme. Rodrigo estaba furioso, y su furia tenía ese tono feo de quien confunde deseo con derecho. Me mandaba mensajes cortantes, me decía que el tiempo estaba corriendo, que él no iba a quedarse ahí como tonto, que yo siempre hacía lo mismo. A mí me molestaba que me hablara como si yo fuera irresponsable cuando el problema era que mi esposo estaba montando un operativo romántico en plena vía pública. Le respondí con frases medidas, intentando calmarlo sin darle poder, porque tampoco iba a ponerme a rogarle a nadie. Mi mente corría en paralelo, calculando rutas, excusas, tiempos, posibles salidas por la parte de atrás del restaurante. Pero cada salida se sentía torpe, y yo odio verme torpe. Me levanté al baño con la excusa de retocar maquillaje, porque esa es la clase de coartada que nadie cuestiona. En el espejo me vi la cara y me dio rabia lo competente que soy para fingir tranquilidad, como si hubiera entrenado toda la vida para ser una versión vendible de mí. Abrí el chat con Rodrigo y le dije que esperara, que yo estaba resolviendo un tema logístico, y sentí que cada palabra era una concesión. Luego abrí mi ubicación y traté de pedir un taxi, pero la simple idea me parecía un chiste cruel porque Julián estaba literalmente a pocos metros, mirando el restaurante como si fuera un guardia. Yo no podía salir y subirme a un carro sin que lo notara, porque su carro estaba en primera fila como un anuncio de propiedad. Ahí fue cuando me di cuenta de que la situación ya no era incómoda, era una trampa diseñada con cortesía. Volví a la mesa, sonreí en cámara, sostuve mi vaso, hice el gesto de brindar, y en mi cabeza solo había una palabra: salir. Mis amigas hablaban de tendencias, de música, de planes, y yo asentía como una muñeca cara con batería baja. Intenté disfrutar el contenido, porque de alguna manera mi mente tóxica cree que si el brunch sale bien, todo lo demás se compensa. Pero no se compensaba, porque afuera estaba mi esposo esperando como si yo fuera una menor de edad en excursión. Yo miraba de reojo y veía su silueta dentro del auto, su postura relajada,
esa seguridad de quien cree que tiene el control porque está cuidando. Y esa seguridad me activó una parte oscura que solo aparece cuando alguien interrumpe mi guión. Lo que más me irritó fue que Julián me escribió preguntándome si quería que pidiera un café por delivery para cuando yo saliera, como si fuera el novio del año. Ese mensaje fue la gota, no por el café, sino por el concepto, porque en su cabeza yo era un proyecto que él administra. Me sentí infantilizada, y si hay algo que no tolero es que me reduzcan a un paquete frágil. Yo no le pedí que se quedara, yo no le pedí que esperara, yo no le pedí su servicio, pero ahí estaba, imponiéndolo como si fuera amor. Y lo peor es que, si yo explotaba, la mala iba a ser yo, porque él estaría siendo lindo. Esa injusticia me encendió. Empecé a pensar en cómo sacarlo de ahí sin que pareciera que lo estaba echando, porque yo cuido mi imagen incluso cuando estoy desesperada. No podía decirle que se fuera porque sonaría raro, no podía inventar una pelea porque mis amigas lo verían y eso se filtraría en el ambiente. Necesitaba algo externo, algo que lo sacara por obligación, no por voluntad. Y ahí mi mente se fue directo a lo que yo mejor manejo, redes, etiquetas, presión social. Si el mundo se mueve por reputación, entonces yo iba a moverlo con reputación, porque así funciona todo aunque la gente finja que no. Se me ocurrió usar la palanca más simple y más efectiva, que es la vergüenza pública corporativa, y lo hice con una rapidez que luego me pareció poética. Abrí Instagram, grabé una historia con mi cara calmada y mi tono profesional, como si estuviera presentando un problema real. Escribí una queja de servicio falsa sobre la empresa donde trabaja Julián, insinuando que su comportamiento en público estaba afectando mi imagen de marca y que eso era inaceptable para alguien vinculado a esa compañía. Lo etiqueté a él y etiqueté a su jefe, porque si vas a activar un mecanismo, lo activas completo. En mi cabeza era una amenaza elegante, un empujón para que lo llamen y lo alejen, no una bomba. Yo pensé que era una jugada inteligente, como cuando pones límites sin gritar. Al principio sentí alivio, porque la historia subió y vi cómo empezaban a reaccionar algunas personas con esos emojis indignados que siempre aparecen cuando alguien dice la palabra imagen. Me dije a mí misma que era una forma legítima de defender mi trabajo, porque mi carrera también es real aunque no tenga oficina. Me repetí que Julián estaba cruzando una línea, que yo solo estaba estableciendo una frontera, que cualquier hombre seguro no necesitaría acompañarme como si fuera escolta. Incluso pensé que aprendería la lección y se iría, y que luego en casa podríamos hablarlo con calma, con un tono maduro y una estética limpia. Todo eso me lo dije mientras mi corazón latía rápido, porque una cosa es justificar y otra es sentirte poderosa. El teléfono de Julián sonó casi de inmediato, y lo vi desde el ventanal porque él se movió como si le hubieran dado una descarga eléctrica. Contestó, su cara cambió, y ahí entendí que mi estrategia había tocado un nervio más grande de lo que yo había calculado. Yo no escuchaba la conversación, pero vi su mano temblar, vi cómo miraba alrededor como buscando aire, vi ese gesto de alguien que está siendo reducido por una autoridad. En mi cabeza pensé que lo estaban llamando para pedirle que fuera a la oficina, que lo iban a regañar, que se acabaría la vigilancia. Me sentí satisfecha, como quien corrige una actitud con un método moderno, porque así es como se disciplinan los egos hoy. Pero la satisfacción duró poco, porque su expresión no era de regaño, era de caída. Cuando Julián colgó, no arrancó el auto, no se fue, no hizo nada coherente con mi plan. Se quedó ahí, con los hombros hundidos, y luego empezó a llorar, pero llorar de verdad, de esos llantos que no son estéticos ni controlables. Yo lo vi, por primera vez en mucho tiempo, sentí un pinchazo de incomodidad real, no por culpa, sino por lo desordenado de la escena. Esto no iba con mi guión, porque yo esperaba una salida limpia, no un hombre roto en plena calle. Mis amigas seguían hablando, y yo estaba atrapada entre mi mesa de brunch y un espectáculo emocional que yo misma había encendido. En ese momento odié que la vida no respete los cortes de edición. Salí del restaurante con una excusa rápida, dije que tenía que atender una llamada importante de trabajo, porque esa frase abre puertas sin preguntas. Caminé hacia el auto intentando mantener postura, porque no iba a correr como si estuviera en un drama barato. Julián me miró con los ojos rojos y me dijo, con esa voz que suena pequeña, que su jefe lo había despedido por teléfono en ese instante para desvincularse de cualquier polémica. Me habló de reputación, de escándalos, de cómo no podían arriesgarse, y yo escuchaba sintiendo que el mundo estaba exagerando. Me pareció una reacción desproporcionada, no de Julián, sino del jefe, porque una empresa no puede destruir una vida por una historia que dura 24 horas. Y aún así, ahí estaba la prueba, mi herramienta favorita se había convertido en una guillotina. Julián empezó a decir que su carrera había terminado, que todo lo que construyó se había ido, y yo me encontré en la posición absurda de tener que sostenerlo en el asiento del auto como si yo fuera su terapeuta. Me pedía apoyo emocional, me pedía que lo acompañara, me pedía que no lo dejara solo, y esa dependencia repentina me cayó como una cadena. Yo quería salir corriendo,
no hacia Rodrigo, sino hacia cualquier lugar donde nadie llorara, porque el llanto descompone la estética de todo. Pero tampoco podía abandonarlo ahí, porque eso sí sería un desastre visible, y además la gente ama convertir a las mujeres en villanas cuando un hombre llora. Yo estaba atrapada por imagen, otra vez, solo que ahora por una imagen diferente. Intenté manejar la situación con compostura, le dije que íbamos a resolverlo, que hablaríamos con calma, que era un malentendido, mientras por dentro pensaba que esto no era mi responsabilidad total. Julián se aferró a mí como si yo fuera su única estructura, y eso me pareció profundamente injusto porque yo no lo había pedido. Rodrigo seguía escribiendo desde el motel, y sus mensajes pasaron de impacientes a insultantes, como si yo le debiera algo por existir. En ese momento sentí que todos los hombres en mi vida querían convertir mi tiempo en su propiedad, solo que con estilos distintos. Y yo, que se supone que manejo mi agenda, estaba literalmente encerrada con un esposo despedido y un amante furioso. Volvimos a casa, y el regreso fue silencioso de una manera pesada, porque Julián estaba destruido y yo estaba calculando daños como si fuera una consultora de crisis. Me di cuenta de algo irónico y horrible. Ahora Julián tenía todo el tiempo del mundo para quedarse conmigo, para acompañarme, para ser mi asistente, para vigilar cada paso con la excusa de que se quedó sin trabajo. Lo que yo quería era libertad, y lo que obtuve fue una sombra permanente con dolor legítimo, que es el tipo de sombra que nadie puede cuestionar sin parecer monstruo. Él empezó a hablar de que podíamos reinventarnos, de que él podía ayudarme más, de que así por fin sería un equipo total, y yo sentí un frío en la nuca. La consecuencia inmediata fue que mi casa se volvió oficina compartida y mi vida se volvió un set sin backstage. Y la nueva amenaza es obvia: si Julián ahora es tiempo completo, ¿cómo se supone que yo haga cualquier cosa sin que él esté ahí, mirando, opinando, gestionando, invadiendo? Comentarios de la actualización 1. Usuario anónimo 1 dice: te volaste la vida de tu esposo por un berrinche disfrazado de estrategia de marca. No es que seas influencer, es que eres un incendio con ring light. Respuesta de la OP: qué dramáticos son cuando no son ustedes los que están bajo presión constante de sostener una imagen pública. Julián no es un bebé, él también sabe en qué mundo vivimos y cómo funcionan las empresas, así que no me carguen un sistema entero encima. Además, si su jefe lo despidió así de rápido, entonces claramente esa empresa era frágil y lo iba a descartar por cualquier cosa tarde o temprano. Usuario anónimo 2 dice: no solo engañas, también chantajeas con redes y luego te quejas de que él llore. Rodrigo te trata como cita de motel y tú todavía te crees curadora de narrativa, eres una caricatura. Respuesta de la OP: me da risa que me llamen caricatura cuando ustedes están aquí consumiendo mi historia como entretenimiento, eso sí es coherente. Rodrigo no define mi valor, y si me escribe impaciente es porque la gente adulta también tiene límites de tiempo, no porque yo sea un objeto. Y sobre Julián, yo lo apoyo, pero no voy a permitir que use esto para convertirse en mi sombra y sabotear mi proceso creativo con su victimismo. Actualización 2. Ha pasado una semana desde la última actualización y la casa dejó de sentirse como hogar para convertirse en una oficina abierta donde mi privacidad es un rumor. Julián se levantaba temprano con una energía rara, como si el despido lo hubiera convertido en un proyecto nuevo y yo fuera el tablero. Decía que quería ser útil, que ahora podía apoyarme más, que por fin iba a estar presente en mi proceso, y lo decía con una sonrisa que a cualquiera le parecería romántica. A mí me sonaba a ocupación total del espacio, porque no hay nada más invasivo que alguien que se ofrece sin parar. Lo peor era el tono de gratitud que esperaba de mí, como si yo debiera aplaudir la desaparición de mis límites. Empezó con cosas pequeñas y aparentemente inofensivas, como sugerirme horarios para publicar y corregirme captions para que sonaran más cercanos. Luego pasó a revisar estadísticas, a proponer colaboraciones, a cuestionar por qué respondía ciertos comentarios y no otros, como si estuviera auditando mi identidad. Yo intenté mantener la cordialidad porque la imagen de pareja resiliente también se vende, y en ese momento necesitaba vender estabilidad aunque fuera falsa. Pero cada gesto suyo traía una segunda intención envuelta en eficiencia, como si su nuevo trabajo fuera administrarme. Yo no podía decirle que se detuviera sin quedar como la mala que desprecia el apoyo de su esposo desempleado. El punto de quiebre llegó cuando Julián se ofreció a ayudarme con la gestión de comunidad y, de alguna manera, eso se convirtió en revisar mis mensajes directos con una facilidad que me dio escalofríos. Lo justificaba como orden, como seguridad, como protección, como si mi bandeja de entrada fuera un lugar peligroso que él tenía que patrullar. Yo sentía que me estaba desarmando el boxtie, y sin boxtie no hay espectáculo que aguante. Mi celular dejó de ser mío, aunque siguiera en mi mano, porque yo ya no podía escribir sin imaginar sus ojos encima. En vez de sentirme cuidada, me sentí censurada, y la censura en una marca personal es como apagar el micrófono a mitad de show. Rodrigo seguía existiendo en el borde, como un recordatorio de que yo tenía un escape que ahora estaba comprometido.
No porque él fuera imprescindible, sino porque representaba movimiento, desorden, esa sensación de que todavía podía salirme del guión doméstico sin pedir permiso. Yo necesitaba verlo, no por romanticismo, sino por control de narrativa, porque si mi vida iba a volverse claustrofóbica, al menos yo iba a decidir dónde respiraba. Pero con Julián pegado a mi rutina, cualquier salida se volvía sospechosa, y él tenía una habilidad casi molesta para convertir sospecha en preocupación. Y una preocupación insistente puede ser más efectiva que una prohibición directa. Yo intenté estrategias suaves primero, como decir que tenía reuniones, que iba a grabar afuera, que necesitaba un par de horas de enfoque sola. Julián siempre encontraba una forma de acompañar sin decir que acompañaba, como si estuviera diseñando una presencia que no se puede rechazar. Si yo decía que iba a un café, él decía que me llevaba y esperaba, y lo decía con el mismo tono con el que se ofrece agua, imposible de discutir sin parecer ingrata. Si yo decía que me iba con amigas, él preguntaba nombres, horarios, ubicaciones, como si quisiera coordinar, por cariño. Mi vida empezó a sentirse como un itinerario compartido y eso, para mí, es una pérdida de autoría. La presión me llevó a pensar en una salida que no dependiera de convencerlo, sino de activar un miedo en el que lo obligara a soltar. Yo odiaba tener que llegar a eso, no por moral, sino porque la estrategia debía ser delicada y yo estaba cansada. Se me ocurrió que si Julián creía que había una amenaza externa real, me dejaría tomar el control por primera vez en días, porque su instinto de protector se enfocaría en otra cosa. Necesitaba que me dejara ir sola, aunque fuera con una excusa, y en ese momento la excusa más efectiva era el peligro. Así nació mi idea, que en mi mente era brillante, convertir a Rodrigo en un acosador de redes para que Julián se asustara y yo pudiera salir a poner una denuncia, sin escolta. Le escribí a Rodrigo con instrucciones claras y, aunque sé que suena absurdo, yo lo vi como una colaboración más, como una escena montada para conseguir un resultado. Le dije que me mandara mensajes intensos, que insinuara persecución, que creara la vibra de amenaza para que Julián entendiera que yo debía manejarlo con discreción. Rodrigo, que siempre se cree más listo de lo que es, aceptó rápido porque le convenía volver a tener acceso a mí y porque a él le encanta sentirse parte de algo clandestino. Yo planeé mostrarle a Julián solo lo suficiente para que se activara, no para que explotara, porque yo no quería drama, quería espacio. En mi cabeza, Julián se preocuparía, me abrazaría, me diría que confiaba en mí y me dejaría ir a la comisaría, y yo haría un desvío elegante hacia el motel como quien hace un trámite. Era un plan limpio, funcional, casi minimalista. El problema con Julián es que cuando se le enciende el ego de protector, deja de ser racional y se vuelve una caricatura de heroísmo. En lugar de asustarse y darme margen, se obsesionó con identificar al supuesto acosador como si fuera una misión personal. Se puso a revisar detalles, horarios, perfiles, capturas, y cada minuto que él investigaba era un minuto más de mi libertad evaporándose. Yo intenté frenarlo con frases suaves, le dije que no quería escalar, que era mejor manejarlo sin hacerlo público, que yo podía resolverlo sola por mi tranquilidad. Él interpretó eso como una prueba de que yo estaba en peligro y que debía intervenir, porque así funcionan los hombres cuando quieren sentirse necesarios. Y cuando un hombre quiere sentirse necesario, se vuelve más peligroso que el problema original. Rodrigo, como parte de su actuación torpe, me envió una foto para que yo demostrara que él estaba cerca, una foto tonta, con un fondo reconocible para cualquiera que tenga ojos y ganas de jugar al detective. Yo no pensé que Julián fuera a analizarla como si fuera una investigación policial, pero él estaba en modo paranoia activa, así que la vio y encontró pistas donde yo solo veía estética. Empezó a hablar de ubicación, de referencias, de calles, de cómo la gente se delata en imágenes, y yo sentí un vacío en el estómago. Le pedí que parara, que no hiciera una locura, que la policía se encargaba de eso, que lo importante era mi bienestar. Julián no escuchaba, porque cuando él decide ser el héroe, mi voz se vuelve decoración. Lo siguiente fue tan rápido que todavía me molesta no haber podido editarlo mentalmente. Julián salió de la casa con esa determinación que antes yo admiraba cuando era logística para cenas y viajes, y ahora era combustible para una escena grotesca. Yo intenté llamarlo, intenté escribirle, intenté detenerlo sin montar una discusión que lo reafirmara en su rol de mártir. No funcionó, porque él ya estaba convencido de que estaba salvándome, y a un salvador no se lo convence, se lo detiene, y yo no tenía cómo. Rodrigo me escribió que no entendía por qué Julián lo estaba buscando, y ese mensaje me confirmó que el plan se había desbordado. En ese instante supe que la realidad no respeta la curaduría. Julián localizó a Rodrigo por la información de la foto y terminó encontrándolo en plena calle, como si el destino le hubiera entregado el villano en bandeja. No fue una conversación, no fue un intercambio controlado, fue un arrebato físico y brutal que me parece innecesario incluso ahora que todo terminó. Julián se le fue encima y le dio una paliza delante de una patrulla, porque la vida tiene un sentido del espectáculo cruel.
Los policías intervinieron, la gente se quedó mirando, y el caos se volvió público en segundos, que es el peor tipo de caos. Yo llegué después, no lo suficiente rápido como para evitarlo, pero sí lo suficiente como para quedar en el centro del cuadro. Y ahí estaba yo, viendo a mi esposo convertido en un escándalo ambulante, todo por un teatro que yo creí manejar. Rodrigo, acorralado, hizo lo más lógico para su supervivencia y lo más devastador para mi narrativa. Para evitar irse a la cárcel, confesó que yo le pagaba por sus servicios y que éramos amantes, y lo soltó como si fuera una factura que se lee en voz alta para salvar el pellejo. Lo dijo sin cariño, sin pudor, sin el mínimo respeto por la discreción, como si yo fuera un recurso que se quema cuando conviene. Yo sentí una mezcla de rabia y asco, no por el contenido, sino por el estilo, porque hay verdades que se deben decir con clase, incluso cuando son horribles. Julián lo escuchó y se quedó en una quietud peligrosa, de esas que preceden a una ruptura irreversible. Y yo entendí que la historia ya no era mía, porque alguien más acababa de narrarla por mí en el peor escenario posible. Como si eso no bastara, un transeúnte grabó todo con ese entusiasmo enfermo que tiene la gente cuando ve sufrimiento ajeno. En cuestión de horas, el vídeo estaba en una cuenta de chismes, recortado, musicalizado, comentado, convertido en entretenimiento para desconocidos. Mi cara aparecía como un personaje de villana, mi nombre circulaba, y la palabra, perfecta, se usaba con ironía en cada publicación. La gente no analizaba, sentenciaba, y cada sentencia era un golpe directo a la marca que yo había construido con disciplina. Lo viral no perdona, no matiza, no entiende contextos, solo escupe una versión que se pega como etiqueta. Yo me vi convertida en tendencia y no por mérito, sino por humillación. Las marcas con las que trabajaba reaccionaron como siempre reaccionan las empresas, con pánico, con distancia, con un discurso de valores que usan solo cuando conviene. Me llegaron correos fríos, mensajes de pausa, llamadas de representantes hablando de alineación y integridad, como si mi vida privada fuera un contrato de comportamiento. En un solo día, perdí campañas, perdí acuerdos, perdí invitaciones, perdí esa red de validación que la gente cree superficial hasta que te la arrancan. Intenté hacer control de daños, pero era inútil porque el Internet ya había elegido su villana y yo era perfecta para el papel. Julián, en vez de protegerme, estaba en estado de shock, y su silencio se sentía más pesado que cualquier grito. La consecuencia inmediata fue que me quedé sin ingresos y sin audiencia a favor, y la nueva amenaza es más grande que el vídeo. Se viene el divorcio, se vienen demandas, se viene la caída completa de todo lo que yo construí, y esta vez no hay filtro que lo disimule. Comentarios de la actualización 2. Usuario anónimo 1 dice, tu idea de curaduría llegó al nivel de inventar un acosador y terminó con tu esposo casi preso y tu amante reventado. Eres un desastre con aros de oro, y encima quieres que te aplaudan por sufrir cancelación. Respuesta de la OP, me parece fascinante que hablen como si el mundo fuera un laboratorio perfecto donde las cosas salen como en un manual. Yo intenté proteger mi espacio porque mi esposo estaba invadiendo mi trabajo y mi vida con la excusa de ayudar, y nadie aquí entiende lo asfixiante que es eso. Si Julián decidió ponerse violento, eso habla de su falta de autocontrol, no de mí, y Rodrigo también eligió venderme para salvarse, así que no me carguen decisiones ajenas como si yo tuviera una varita mágica. Usuario anónimo 2 dice, Rodrigo confesó que le pagabas y que eras amante porque tú lo convertiste en utilería. Te crees directora, pero eres la actriz más manipulable, y ahora lloras porque las marcas no quieren asociarse con una mentirosa. Respuesta de la OP, las marcas no son jueces morales, son cobardes con presupuesto, y lo único que les importa es no mancharse aunque sea con una historia mal contada. Además, si yo invierto en fotógrafos y contenido, eso es trabajo, no pecado, pero a ustedes les encanta simplificar para sentirse superiores. Lo que pasó se volvió escándalo porque la gente ama destruir a una mujer cuando deja de ser decorativa, y eso es lo que realmente les emociona. Actualización 3. Han pasado 2 años desde la última actualización y todavía me despierto a veces con la sensación de que alguien me está grabando, aunque ya no haya nada que valga la pena grabar. Mi vida perdió toda iluminación, todo encuadre amable, todo ese brillo de, parece fácil, que yo vendía con tanta disciplina. Ahora vivo en un departamento pequeño en las afueras, con paredes que no combinan con nada y un silencio que no se puede musicalizar para hacerlo interesante. Trabajo como moderadora de comentarios en una plataforma de bajo presupuesto, un empleo que suena irónico porque mi castigo cotidiano es leer lo peor de la gente, sin poder responder como antes. A veces alguien me reconoce por el nombre o por la cara, y no es para pedirme una foto, es para insultarme con una creatividad que me da vergüenza admitir que impresiona. Al principio intenté resistir, intenté hacer mi regreso, como hacen todas las personas que caen, con un vídeo serio, con una estética sobria, con música lenta, con una narrativa de aprendizaje. Lo hice porque en mi cabeza el público siempre vuelve si tú le das una nueva temporada,
pero el público no vuelve por amor, vuelve por morbo, y cuando ya te exprimieron, pasan a la siguiente víctima. Mis publicaciones recibían comentarios que no eran críticas, eran ejecuciones, y yo me encontré gastando energía en borrar incendios en vez de construir algo. Perdí la verificación, perdí el acceso a campañas, perdí el círculo de gente que te invita por conveniencia, y cuando se acaba la conveniencia, se acaba el afecto. La soledad no llegó como drama, llegó como un calendario vacío. El divorcio fue un proceso largo y humillante, no porque yo llorara, sino porque todo se volvió público de formas que todavía me parecen indecentes. Había gente opinando de mi relación como si hubiera vivido en mi casa, como si supieran cómo respirábamos, como si mi vida les perteneciera por haberla consumido. Julián me pidió el divorcio con una frialdad que me chocó porque yo siempre lo vi como un hombre de equipo, incluso cuando me asfixiaba. Yo pensé que él iba a romperse más, que se quedaría atrapado en el duelo, que dependería de mí como lo hizo al principio. Pero Julián no se quedó en el piso, Julián transformó el piso en un negocio. Lo irónico, y esto me cuesta admitir porque me da rabia, es que Julián usó toda su experiencia gestionando mi desastre para fundar una agencia de gestión de crisis. Se volvió experto en reputación, en control de daños, en narrativa pública, como si yo hubiera sido su entrenamiento intensivo. Empezó con clientes pequeños, luego marcas, luego figuras locales, y la agencia creció con esa energía de hombre que encontró propósito en el rencor. La ciudad empezó a respetarlo, a verlo como alguien confiable, como alguien que sabe mantener la imagen sin que se note el esfuerzo. Yo, que viví años construyendo esa clase de presencia, tuve que verlo hacerlo con facilidad usando mi caída como currículo. Eso no es karma, eso es apropiación de marca. Rodrigo desapareció de mi vida como desaparecen los accesorios baratos cuando se rompen, sin elegancia y sin responsabilidad. No volvió a escribirme, no intentó explicarse, no pidió perdón, porque su participación en mi historia terminó cuando dejó de beneficiarlo. Escuché por terceros que tuvo problemas, que lo señalaron, que lo golpearon otra vez, que cambió de ciudad, pero nada de eso me devolvió nada. Si acaso, confirmó lo obvio, él nunca fue un amor, fue una vibra, y las vibras no te sostienen cuando el mundo se cae. A veces pienso que yo misma lo convertí en objeto narrativo y por eso me resulta tan fácil descartarlo ahora, como si fuera una foto borrosa que se elimina. Lo único que me dejó fue una cicatriz pública y una lección que detesto. La humillación más perfecta, la más cinematográfica, llegó cuando me enteré con quién estaba Julián. Resulta que se casó con la abogada que me ganó el juicio de divorcio, la mujer que yo veía como una funcionaria sin estética y terminó siendo la arquitecta de mi pérdida. Juntos tienen un podcast sobre vínculos saludables, que es número 1 en todas las listas de reproducción, y lo dicen con una seguridad moral que me parece casi ofensiva. La gente los ama porque aman las historias de redención masculina, aman al hombre que superó a la mujer tóxica y ahora enseña lecciones. Es como si mi caída fuera el prólogo de su éxito, como si yo hubiera sido creada para que él se vea bien al final. Si la vida tuviera guionistas, yo pediría derechos de autor. Yo intenté rehacerme lejos de las cámaras, como si la invisibilidad fuera un refugio, pero la invisibilidad duele cuando estabas acostumbrada a existir en pantalla. Hay días en que me sorprendo pensando en outfits aunque ya no tenga dónde mostrarlos, y eso es lo triste, el hábito se queda incluso cuando el escenario desaparece. Mi autoestima, que yo decía que era sólida, era más frágil de lo que me gustaba admitir porque estaba amarrada a reacciones y números. Aprendí a vivir sin el ruido, pero no aprendí a gustarme en silencio, y eso se siente como una derrota privada. La gente cree que lo peor es perder dinero, pero lo peor es perder la versión de ti que se veía invencible. Por necesidad, me volví práctica, conseguí trabajos pequeños, cambié rutinas, bajé la cabeza en lugares donde antes hubiera entrado con postura de portada. Al moderar comentarios, veo todos los días cómo la gente disfruta destruir a otros, y eso me ha hecho más dura, no más sabia. He visto historias peores que la mía y aún así la gente siempre encuentra una forma de ser cruel, porque la crueldad es el entretenimiento más barato. Me digo que eso me sirve de perspectiva, pero en realidad me deja un sabor amargo permanente. Es como trabajar en el basurero de la atención humana y pretender que no huele. Lo que nadie ve es que, aunque yo diga que seguí adelante, sigo atrapada en el mismo lugar mental donde todo se rompió, solo que sin maquillaje. Sigo revisando el perfil de Julián cada noche desde una cuenta falsa, como si fuera un hábito de control que me queda cuando ya no controlo nada. Veo sus viajes, sus eventos, su oficina bonita, su vida de lujos, y me arde que la esté viviendo con la estabilidad que yo diseñé, pero sin mí. Él se ve mejor sin mí, y eso es una afrenta personal porque yo construí gran parte de esa estética de éxito. Yo quería ser la autora, no la advertencia. A veces me justifico pensando que la gente exageró, que el escándalo fue más grande de lo que debía, que una caída no debería ser cadena perpetua. Otras veces, cuando estoy cansada, me viene la claridad más molesta,
que yo empujé demasiado, que jugué con palancas que no controlaba, que traté mi vida como un set y olvidé que la gente sangra fuera de cámara. No lo pienso como culpa moral porque esa palabra me parece un lujo que la gente usa para simplificar, pero sí lo pienso como error estratégico. Yo quise un giro arriesgado para mantener el engagement, y lo conseguí, solo que el engagement fue mi linchamiento. Lo poético es que ahora mi nombre sigue circulando, pero como advertencia, y esa no es una marca que se pueda monetizar. Julián, por su parte, parece haber encontrado una versión de sí mismo que yo no conocí, una versión que funciona sin mí y que incluso se beneficia de haberme tenido cerca. Él es respetado, él es consultado, él es experto, y eso duele porque parte de ese expertise salió de mí, de mi obsesión por la imagen, de mi forma de construir narrativa. La abogada, su nueva esposa, aparece en sus fotos con una serenidad que me parece provocadora, como si supiera que ganó no solo un juicio, sino una vida. Rodrigo es un recuerdo sucio en la esquina de una historia que ya no me pertenece. Y yo me quedé aquí, con una soledad tan simple que no se puede disfrazar, con una marca personal que nadie quiere comprar, y con la certeza de que mi problema nunca fue el filtro, fue creer que la vida real también se puede editar. Comentarios de la actualización 3. Usuario anónimo 1 dice, 2 años después y sigues hablando como si te hubieran robado algo, cuando lo único que hiciste fue destruirlo todo por atención. Julián no te apropió nada, solo aprendió a sobrevivir a ti y le sacó provecho al incendio que dejaste. Respuesta de la OP. Qué conveniente que ahora todos se sientan maestros de ética cuando mi vida ya no les sirve de inspiración, solo de lección barata. Julián no es un santo rescatado, es alguien que monetizó el desastre con el mismo cinismo que ustedes usan para comentar desde la comodidad de no estar expuestos. Y si yo hablo de narrativa es porque la narrativa es real, aunque a ustedes les guste fingir que sus vidas no están llenas de decisiones calculadas. Usuario anónimo 2 dice, lo mejor de todo es que sigues stalkeándolo y diciendo que la vida no respeta la edición, pero tú fuiste la que convirtió a tu esposo en utilería y a tu amante en accesorio. Te quedaste sola porque nunca tuviste pareja, tuviste audiencia, y cuando se fue, se acabó Vanessa. Respuesta de la OP. No necesito que me psicoanalicen como si fueran terapeutas certificados por TikTok, porque la soledad no me define y mucho menos sus frases de autoayuda con crueldad. Si reviso su perfil es porque tengo derecho a ver lo que yo ayudé a construir, y porque el Internet no olvida aunque tú lo bloquees. Ustedes se alimentan de finales castigadores para sentirse seguros, pero al final yo sigo aquí, y ustedes siguen siendo espectadores sin historia propia.